Existen tres curvas lineales: la curva volumen-tiempo, la curva flujo-tiempo y la curva presión-tiempo, que según ventilemos en modo controlado por volumen o controlado por presión, tienen algunas diferencias, ¿no? Y existen dos tipos de lazos o bucles, ¿no? El lazo presión-volumen, de acá, y el lazo flujo-volumen. Vamos a revisar lo que son las gráficas en ventilación controlada por presión. Nos recordemos que todos los modos de ventilación por presión tienen flujo desacelerado o con rampa descendente. Es decir, el gas ingresa inicialmente a gran velocidad y luego gradualmente disminuye conforme el pulmón se va llenando. Este patrón de flujo se considera más fisiológico en comparación al flujo constante o cuadrado de la ventilación controlada por volumen. Y este flujo descendente o rampa descendente puede contribuir a una mejor distribución del gas. Entonces, aquí vemos en el punto A que inicia la inspiración. En el punto B podemos ver de que tanto el flujo como la presión, ¿no?, incrementan rápidamente, ¿sí?, alcanzando el pico de flujo inspiratorio. Y en el caso de la presión, alcanzamos la presión pico CTA, ¿no? En el punto C, vemos de que la velocidad de flujo comienza a disminuir, ¿no?, rápidamente, como hemos mencionado, en rampa descendente, a medida que el pulmón se va llenando de aire, mientras que la presión pico se mantiene constante durante todo el tiempo inspiratorio, ¿no? Y al finalizar el punto C, pues comienza la expiración, ¿no? En el punto D vemos de que la exhalación o expiración, que es un proceso pasivo, en el caso del flujo va a caer hasta este punto llamado el pico de flujo expiratorio, y a partir de aquí el flujo retorna hacia la línea de base, es la rama expiratoria del flujo, ¿no?, hasta llegar a la línea basal. En el caso de la presión, al producirse la expiración, la presión cae hacia el nivel de PEP que hemos seteado. Y bueno, también tenemos la gráfica volumen-tiempo, ¿no?, que tiene forma triangular, ¿no?, en forma de carro. Las gráficas en ventilación controlada por volumen son un poco más complejas de interpretar. Vamos a comenzar. En el punto A, pues comenzamos la inspiración. En el punto B, bueno, vamos a ver de que en el caso del flujo en ventilación controlada por presión, perdón, por volumen, es onda cuadrada, o sea, es decir, un flujo constante, ¿no? Entonces, al comenzar la inspiración, el flujo aumenta rápidamente hasta alcanzar este punto que le llaman el pico de flujo inspiratorio, ¿no? En el caso de la presión, acá en el punto B vemos de que la presión también incrementa en respuesta a la resistencia ofrecida por el tubo endotraqueal y por el circuito de la ventilación mecánica, ¿no? A esto le llaman la presión transrespiratoria, ¿no?, o también le llaman presión resistiva al flujo. En el punto C vamos a ver de que el flujo se mantiene en un nivel constante, ¿no? Como mencionábamos, en ventilación controlada por volumen es característico el flujo constante o de onda cuadrada, ¿no? Y la presión va a ir aumentando de manera gradual pero uniforme hasta completar el volumen tidal seteado, ¿no? Hay un aumento constante de la curva de la presión que coincide hasta completar, ¿no?, de entregar o de suministrar el volumen tidal que hemos seteado. La presión inspiratoria pico es reflejo tanto de la resistencia como de la presión alveolar, ¿no?
En el punto D, una vez alcanzado el volumen tidal programado, el flujo pues cae de inmediato a cero, ¿no? En el punto E vamos a ver que en este caso se ha aplicado una maniobra de pausa o un tiempo de pausa inspiratoria y en este momento se detiene brevemente el flujo, ¿no? El flujo en este momento es cero, ¿no? Es decir, no hay flujo de aire dentro del pulmón y la presión cae, ¿no? En el punto E, cae formando una meseta, ¿no? En el punto F comienza la expiración. Es el fin de la pausa inspiratoria. En este caso, en la gráfica de presión tiempo, el punto F es lo que denominamos la presión plató o presión meseta o presión alveolar también, ¿no? La presión plató refleja la presión alveolar y esta presión, la presión plató, es la que se considera la principal causal de la injuria por estiramiento o injuria pulmonar inducida por el ventilador. En el punto G, una vez más, el flujo cae hasta el punto, el pico de flujo expiratorio. Y bueno, en el punto H vemos de que el flujo retorna hasta la línea basal, ¿no? Y en el caso de la presión, pues el punto G y H, bueno, corresponden a la exhalación, que es un fenómeno pasivo, ¿no? Entonces, aquí hay algunos puntos que hay que resaltar, algunos puntos importantes, ¿no? Que en ventilación controlada por volumen el flujo es constante, como hemos mencionado, que durante el tiempo de pausa inspiratoria el flujo es cero, es decir, no hay flujo dentro del pulmón, ¿no? La presión máxima alcanzada durante la inspiración es la presión pico o PIP, y durante el tiempo de pausa inspiratoria con flujo cero, la presión cae formando una meseta y bueno, en este caso tenemos lo que es la presión plana. En el caso del volumen, la curva de volumen tiempo, podemos ver de que la curva de volumen se ve como una pirámide truncada que corresponde al tiempo de pausa inspiratoria. Entonces ya hemos revisado las curvas lineales, ¿no? Las gráficas lineales, tanto en ventilación controlada por presión y la ventilación controlada por volumen. Hay algunas diferencias, ¿no?, que hemos mencionado. En la ventilación controlada por volumen, el volumen y el flujo son constantes y la presión es variable, ¿no? La presión va a cambiar según la fisiopatología subyacente, ¿no? Según la mecánica pulmonar, ¿no? Si aumenta la resistencia, si disminuye la confianza, la presión va a variar, ¿no? Más no el flujo y el volumen, que son constantes, ¿no? En cambio, la ventilación controlada por presión, la presión es constante. La presión no va a cambiar, ¿no? Y más bien aquí lo que tenemos que monitorizar es el volumen, ¿no? El volumen en este caso es variable, ¿no? Va a modificarse según la mecánica respiratoria, compliance, resistencia. Y otra característica importante en las gráficas de ventilación controlada por presión es que el flujo es desacelerado o rampa descendente. Bueno, la curva presión-tiempo también nos sirve para ver si el paciente ha hecho esfuerzo, ¿no? Si el paciente hace, digamos, un esfuerzo muscular, se va a ver en la onda de presión como una deflexión negativa, ¿no? Que si el esfuerzo o si esta presión que generó el paciente es suficiente, puede llegar al umbral de disparo, de trigger, y gatillar una respiración, ¿no? En esta primera respiración vemos, por ejemplo, que no hay esta deflexión negativa. Quiere decir que el paciente no hizo esfuerzo respiratorio y entonces esta primera respiración se trata de una respiración mandatoria que inició el respirador, ¿no?, el ventilador mecánico. En esta segunda respiración, el paciente hizo esfuerzo, gatilló el trigger
y en este caso se trataría de una respiración asistida. Bueno, en cuanto a los lazos o bucles, bueno, aquí tenemos el lazo flujo-volumen, ¿no? En este bucle se identifica el inicio de la inspiración, ¿no? Tenemos la rama inspiratoria de flujo, ¿no? Aquí tenemos el inicio de la expiración, ¿no? Este cae hasta el pico de flujo expiratorio y luego regresa pues hasta la línea inicial, ¿no? Hasta el punto inicial o cero, ¿no? Hay que recordar de que en el eje de las Y tenemos lo que es el flujo y en el eje de las X tenemos lo que es el volumen, el lazo flujo-volumen. Luego tenemos el lazo o bucle presión-volumen, que también hay algunas diferencias en la forma y en la interpretación, según estemos ventilando controlado por volumen o controlado por presión. En este lazo presión-volumen, en ventilación controlada por volumen, bueno, podemos identificar algunas zonas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el PEP o PP, ¿no? Luego tenemos aquí un rápido ascenso inicial de la presión, cuando los alvéolos colapsados son reclutados, ¿no? Podemos identificar el punto de inflexión inferior, que es el punto por encima del cual la compliance es óptima, ¿no? Por debajo de este punto hay atelectasia y colapso alveolar, ¿no? Por encima del punto de inflexión inferior tenemos una compliance óptima hasta alcanzar el punto de inflexión superior, ¿no? Por encima de este punto de inflexión superior ya tenemos una zona de sobredistensión alveolar, ¿no? ¿No? El punto que se alcanza, ¿no? Aquí tenemos el volumen tidal, ¿no? En el lado de lo que es volumen. Y el máximo punto que alcanzamos aquí fue pues la expresión pico. Es el lazo presión-volumen en ventilación controlada por volumen, ¿no? En este lazo, como mencionábamos, podemos identificar el punto de inflexión inferior, ¿no? Que es este de aquí, ¿no? Que es la presión a la cual inicia el reclutamiento alveolar, ¿no? Si seteamos un PP por debajo del punto de inflexión inferior, bueno, lo que va a resultar es que va a haber colapso alveolar, ¿no? O atelectasia, y esto puede generar atelectrauma. Y también podemos identificar en este lazo, presión-volumen, el punto de inflexión superior, ¿no? Por encima de este punto ocurre sobredistensión, ¿no? ¿No? Entonces acá podemos generar volutrauma, injuria por estiramiento. Entonces, acá lo que debemos buscar es mantener la presión plató por debajo de este punto de inflexión superior, ¿verdad? Entonces, la utilidad práctica de este lazo, de este bucle presión-volumen, es que la ventilación mecánica debe ejercerse entre ambos puntos de inflexión, ¿no? Acá, entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, ¿no? Lo que le llaman una zona segura, que es como hemos visto, eh, el sector donde tenemos una compliance óptima, ¿no? Una mejor compliance. Bueno, el lazo presión-volumen tiene algunas diferencias a lo que hemos mostrado cuando se trata de la ventilación controlada por presión. Acá se puede observar, por ejemplo, en este caso el paciente hizo un esfuerzo respiratorio y se va a ver, como mostramos aquí, ¿no? Como una colita de pescado, ¿no? Este es el esfuerzo del paciente pues, que inició el trigger o el ciclo respiratorio. Luego vemos que hay un rápido aumento. No, el puntero no sale.
Acá hay un rápido aumento de la presión, en especial al inicio de la inspiración, y esto corresponde pues al flujo inspiratorio rápido, ¿no? Recuerden las gráficas lineales, el aumento de flujo al inicio de la inspiración es bastante rápido, y esto genera de que en este lazo veamos pues que la presión aumenta rápidamente, ¿no? Luego observamos de que la curva se va tornando plana, ¿no? Haciendo el lazo casi cuadrado. Y esto corresponde a la desaceleración, ¿no? A la desaceleración del flujo, recuerden la gráfica lineal, señalando aquí, durante el cual la presión es limitada o controlada, ¿no? En la curva lineal, pues tenemos una vez alcanzada la presión inspiratoria a pico, esta se mantiene constante durante la inspiración, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que la presión es limitada o controlada, ¿no? Es decir, no ocurre sobredistensión en el caso de la ventilación controlada por presión. Recuerden de que hay un target o un límite que va a impedir de que la presión supere este nivel que hemos programado. Bueno, en este caso, ¿no? En la curva o en el lazo presión-volumen, si trazamos una línea entre el inicio de la inspiración y el final de la inspiración, que son los únicos dos momentos en el ciclo en los que el flujo es cero, podemos evaluar la compliance, en este caso la compliance estática, ¿no? O sea, la inclinación de esta línea que une el inicio y el final de la inspiración nos va a servir para evaluar la compliance, ¿no? O distensibilidad pulmonar. Ahora, lo ideal es de que la compliance podamos medirla, ¿no? Y esto se puede hacer pues con los ventiladores mecánicos modernos, ¿no? La fórmula para calcular la compliance, perdón, disculpe, decíamos de que la fórmula para calcular la compliance es el volumen tidal sobre lo que es la presión plató menos el P. ¿Okay? Entonces, para eso se requiere hacer una maniobra de pausa inspiratoria, una maniobra de pausa expiratoria y hacer un freeze o congelar la imagen, ¿no? Entonces acá estamos señalando la presión plató, en este caso es 12.9, el volumen tidal, que es 386, y con la maniobra de pausa expiratoria bueno, hemos identificado el PP, ¿no? Que en este caso es 5. ¿No? En este caso nos resulta una compliance de 50.1 litros por centímetro de agua, ¿no? Recuerden que la compliance es el cambio de volumen que resulta al modificar o al cambiar las presiones, ¿no? El delta de presión. O sea, la fórmula hemos mencionado aquí es el volumen tidal sobre en el denominador presión plató menos P, ¿no? Entonces, la compliance estática se mide, como hemos mencionado, en ausencia de flujo. Para esto se requiere hacer vamos a ponerlo de nuevo, la maniobra de pausa inspiratoria para poder calcular la presión plató y la maniobra de pausa expiratoria para calcular el PP total, ¿no? Aquí están haciendo la maniobra de pausa inspiratoria y la maniobra de pausa expiratoria, ¿no? Y le dan freeze para poder hacer las mediciones. En este caso, aquí tenemos la presión plató. Este que estoy señalando aquí. El volumen ideal, que es este de acá. Y el PEP total, que bueno, lo tenemos aquí. Vamos a ver el puntero. Reemplazamos los valores en la fórmula y pues tenemos la compliance, ¿no? Y también tenemos que medir pues la resistencia, ¿no? Que es el otro componente de lo que es la mecánica respiratoria, ¿no? La fórmula para medir la resistencia es PIB menos presión plató y en el denominador va flujo, ¿no?
igual también necesitamos hacer una maniobra de pausa inspiratoria para poder medir la presión de plató. Entonces, presión pico menos presión plató y flujo inspiratorio en el denominador. Hacemos la maniobra de pausa inspiratoria y el freeze, ¿no? Aquí vamos a reemplazar los valores, la presión pico 26.6, la presión plató en este caso 14.2, ya que tenemos un flujo de 42 que tenemos que dividir entre 60 para convertirlo de litros por minuto a litros por segundo. Y obtenemos la resistencia, ¿verdad? Bueno, los lazos también nos sirven para poder evaluar la mecánica respiratoria, en este caso el lazo presión-volumen, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen central tenemos una curva presión-volumen, ¿no? Que tiene de forma normal, ¿no? Fíjense, la inclinación de la curva es la que nos indica la compliance, ¿no? Tenemos la rama inspiratoria y la rama expiratoria. Entonces, hemos mencionado de que en este caso, esta línea une el inicio de la inspiración y el inicio de la expiración, que son los dos momentos en el ciclo en los que el flujo es cero, ¿no? Y ese es un requisito para poder medir la presión plató o presión alveolar, ¿no? ¿Qué pasa si la compliance está disminuida? Por ejemplo, en caso de que tengamos un pulmón duro, poco distensible, con menor elasticidad, en caso de un patrón restrictivo, por ejemplo, en el ARS, ¿no? Se aprecia de que la curva está menos inclinada, está inclinada hacia el eje de la presión, hacia el eje X, ¿no? Normalmente se debería ver como en la curva central. Esto es normal, ¿no? Si la inclinación de la curva se desplaza hacia abajo, como en este caso que está señalado en la línea roja, es porque la compliance está disminuida. Y en este caso, pues, ¿cuál es la interpretación? De que se tiene que aplicar mayores presiones para poder conseguir el mismo volumen tidal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pulmón poco distensible, requiere mucho más presión para lograr este volumen deseado. Y en el caso de que el paciente tenga una resistencia incrementada, bueno, la inclinación es la misma porque la compliance no se afecta, pero se evidencia un mayor ancho en la curva, en la porción inspiratoria, debido a que el ingreso de aire se retrasa por la mayor resistencia al flujo. Entonces, el ancho de la rama inspiratoria pues se va a ver más ancho, ¿verdad? Esto, ¿qué nos indica? Que hay mayor resistencia al flujo, ¿no? Resistencia incremental. Entonces, viendo el lazo presión-volumen también podemos darnos una idea de cómo está la mecánica respiratoria, ¿no? Compliance disminuida o resistencia incremental. Bueno, es frecuente que nos pite la alarma de presión alta, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, hay que pensar siempre en que hay una alteración de la mecánica respiratoria, ¿no? Es decir, que puede haber una alta resistencia en la vía aérea, o que los pulmones pues estén duros y haya una compliance disminuida, ¿no? En ambos casos, tanto en compliance disminuida como resistencia alta, vamos a encontrar que la presión pico está incrementada. Pero ¿cómo poder hacer la diferenciación eh, o sea, cuál es la causa, digamos, de esta presión inspiratoria pico elevada? Bueno, en este caso, cuando se trata de una compliance disminuida, va a haber un aumento de la presión plató. Pero para poder hacer esta diferenciación, bueno, tendremos que recurrir a hacer una maniobra de pausa inspiratoria, como hemos visto eh, hace un momento, ¿no? Entonces, en caso de incremento de la resistencia,
la presión inspiratoria pico se eleva, como estamos mostrando acá, pero la presión plató se mantiene constante. Ahora, ¿qué nos puede causar esto? Obstrucción en la vía aérea por secreciones, el tubo endotraqueal acodado, o si hay compresión en la vía aérea, aspiración de cuerpo extraño, o en casos también de broncoespasmo. Entonces, la presión plató se mantiene sin cambios, y lo que va a aumentar es la presión pico. Este sector es lo que, lo que varía, ¿no? Esto nos está indicando que hay problema en la resistencia, ¿no? Hay resistencia elevada. Y en caso de que haya una compliance disminuida, ambas presiones aumentan, ¿no? El PIB está elevado y la presión plató también. Ahora, ¿qué puede causar esto? Pues un neumotórax, atelectasia, edema pulmonar, neumonía, ARTS, distensión abdominal, entre otras causas, ¿no? Entonces, en el pulmón normal ya habíamos visto de que ¿no? Podemos identificar la presión pico, la presión plató, entonces cuando hacemos la comparación podemos darnos una idea de cuál es la causa que nos está generando esta alarma de presión inspiratoria pico elevada, ¿no? Ya sabemos que si lo que aumentó fue la presión plató, el problema es una compliance disminuida, ¿no? Si la presión plató se mantuvo igual, pero lo que aumentó fue la presión pico, el problema es que hay una resistencia incremental. La curva lineal, presión-tiempo, también nos sirve cuando estamos en ventilación controlada por volumen, para hacer un análisis visual del contorno dinámico de la curva presión-tiempo, ¿no? Y a esto le llaman el índice de estrés, ¿no? Aquí en el centro vemos la imagen normal de esta curva presión-tiempo, en la que el aumento de la presión es lineal. Aquí se considera que el índice de estrés es igual a 1. Ahora, si tenemos una curva presión-tiempo de esta forma, ¿no? Con concavidad hacia abajo, aquí el índice de estrés es menor de 1, ¿no? Y este tipo de curva indica reclutamiento o aumento de la compliance durante la inspiración, ¿no? En este caso, puede ser beneficioso para el paciente aumentar el nivel de PEP, ¿no? Ahora, si tenemos una curva presión-tiempo de esta forma, con cavidad hacia arriba, esto refleja que hay sobredistensión. El índice de estrés en este caso es mayor de 1. Entonces, en este caso conviene disminuir el volumen tidal o la presión pico, ¿no? Pico. Bueno, las gráficas de ventilación mecánica también tienen otras utilidades, ¿no? Por ejemplo, también podemos evaluar si hay obstrucción, broncoespasmo, y para esto vamos a utilizar principalmente lo que es la curva de flujo-tiempo, ¿no? Aquí lo que apreciamos es un menor pico de flujo expiratorio. En punteado es lo que normalmente deberíamos ver. Aquí tenemos que en este paciente que tiene obstrucción y broncoespasmo, tenemos de que el pico de flujo expiratorio es menor, solo llega hasta acá. Y la fase expiratoria es más prolongada, ¿no? ¿No? Como que requiere mayor tiempo expiratorio para poder eh, completar la expiración. El flujo en ocasiones no alcanza la línea base, ¿no? El flujo no llega a cero y la siguiente respiración inicia antes de haber completado la expiración. Y en este caso, pues, ocurre atrapamiento de aire. La resistencia aumentada, ¿no? Por ejemplo, en caso de obstrucción, en caso de broncoespasmo, también podemos verla evaluando el bucle flujo-volumen, ¿no? Aquí tenemos de que en la porción inspiratoria del flujo se ve la curva de aspecto normal. En la rama expiratoria vamos a ver que hay un menor
pico de flujo expiratorio, y la curva, la porción expiratoria del flujo se va a ver como cóncava, como ahuecada, ¿verdad? Esto nos indica que hay un aumento de la resistencia, ¿no? Hay un menor pico de flujo expiratorio y la onda y la rama expiratoria del flujo se va a ver de esta manera, ¿no? En azul debería verse una gráfica normal, ¿no? También podemos evaluar con las gráficas la respuesta al tratamiento broncodilatador, ¿no? En la curva flujo-tiempo, ¿no? En el caso de broncoespasmo vemos de que hay un menor pico de flujo expiratorio, como hemos visto, y un tiempo expiratorio más largo, ¿no? Antes de aplicar el tratamiento broncodilatador, ¿no? Después de haber aplicado el broncodilatador, vamos a ver de que hay un mayor pico de flujo expiratorio y el tiempo expiratorio va a ser más corto, ¿no? En respuesta al medicamento. Y también podemos evaluar esto en el bucle flujo-volumen, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, la característica onda ahuecada en la rama expiratoria del flujo, ¿no? Después del broncodilatador vemos de que esta curva pues se normaliza, ¿no?, en respuesta al broncodilatador. Y también podemos evaluar el PIB intrínseco o autoPIB, ¿no?, que es indicativo de atrapamiento de aire, de hiperinsuflación dinámica, ¿no? El problema principal aquí es que el tiempo expiratorio en este caso es insuficiente, ¿no? Y hay un vaciamiento incompleto de los alveolos, ¿no? Como hemos visto, el flujo expiratorio no llega a cero. Se va a generar el fenómeno de autopip. Y el volumen pulmonar al final de la expiración, perdón, el volumen pulmonar al final de la expiración va a ir aumentando gradualmente, ¿no?, resultando finalmente en atrapamiento de gas, ¿no?, intrapulmonar, ¿no? La solución aquí, en el caso de atrapamiento de aire, en el caso de hiperinsuflación dinámica, es aumentar el tiempo expiratorio, ¿no?, para permitir de que se complete la expiración. O también lo que se puede hacer es incrementar la relación I, es decir, de 1 a 2 podemos pasarlo a 1 a 3, ¿no?, o a 1 a 4 para poder solucionar este problema de atrapamiento de aire, ¿no? Para identificar el autopip, para medir el autopip, se requiere hacer una maniobra de pausa expiratoria, ¿no? Ya lo habíamos visto en un video anterior, pero aquí para precisar, en este punto estamos haciendo la maniobra, estamos aplicando la maniobra de pausa expiratoria, y bueno, vamos a ver de que en la gráfica el PP se eleva, ¿no? En esta zona que estamos señalando aquí en rojo es el autopepe, el autopip que le llaman, ¿no?, o pip intrínseco también, ¿no? En este caso es 9. Y esto si lo sumamos al PIB extrínseco o al PIB que habíamos programado en el ventilador, en este caso 5, sumando estos dos, el autoPIB y el PIB seteado, vamos a obtener el PIB total, ¿no?, o PP total, que en este caso sería 14, ¿no? Esa es la maniobra de pausa expiratoria. El autoPIB, ¿no?, atrapamiento de aire y hiperinsuflación dinámica, también lo podemos evaluar en el lazo flujo-volumen. En este caso, en blanco, tenemos lo que normalmente debería ocurrir en la rama expiratoria del flujo. El flujo debe llegar hasta el punto cero o el punto inicial, ¿no? En el caso del atrapamiento de aire y hiperinsuflación dinámica, lo vemos como en la curva anaranjada, en los que el flujo no retorna hasta la línea de base, ¿no?, porque hay un atrapamiento. Entonces, de esta manera también podemos identificar la presencia de autopip.
Las gráficas también nos sirven para evaluar la presencia de fugas, ¿no? Aquí lo que se observa más que nada es en la gráfica volumen-tiempo, ¿no? Aquí en verde deberíamos ver la curva de volumen como un triangulito, como una carpita. Aquí vemos de que el flujo se prolonga y esto nos está indicando la presencia de fugas, ¿no? En el paciente, probablemente por un tubo endotraqueal muy pequeño, o quizás alguna de las tubuladuras no está bien ajustada, hay un orificio en el corrugado, etcétera. Nos está indicando que hay fuga en el sistema. Gráfica, volumen, tiempo, para ver lo que son fugas, ¿no? Debería verse como un triangulito, como una carpita, ¿se acuerdan que comentamos? La fuga también podemos verla en el lazo presión-volumen, y aquí lo que vemos es de que el lazo no se cierra, ¿no? Queda abierto, ¿no? Esto nos está indicando que hay fuga, ¿no? Y en el lazo flujo-volumen también, aquí lo que vemos en lo normal es en la curva blanca, que el flujo expiratorio debe retornar a cero. En este caso, hay una pérdida de volumen, ¿no? Que nos está indicando fuga, ¿no? En naranja vemos de que la curva no llega a cero, se queda por aquí. Esto nos está indicando que hay fuga, ¿no? Fuga de aire. También nos sirven, ¿no? Las gráficas ventilatorias para poder identificar la presencia de secreciones o la presencia de agua en las tubuladuras, ¿no? Se ha condensado líquido y están llenas las trampas de agua, etcétera. En este caso, pues, es necesario, ¿no? Eh, eliminar el agua del circuito, aspirar las secreciones a través del tubo endotraqueal. Y bueno, ya para concluir, como conclusión podemos mencionar que los ventiladores modernos pues son importantes instrumentos de monitorización, ¿no? El análisis de las gráficas, que es en tiempo real, a la cabecera del paciente y no invasivo, permite identificar y prevenir complicaciones, ¿no? Como hemos visto, podemos identificar cambios en la mecánica pulmonar, ¿no? Disminución de la compliance, aumento de la resistencia. Podemos identificar si hay sobredistensión alveolar, atrapamiento de aire, podemos evaluar problemas obstructivos, ¿no? Identificar secreciones, identificar si hay fugas, ¿no? El análisis de gráficas también nos permite optimizar el ajuste de los parámetros ventilatorios mecánicos, identificar asincronías que vamos a revisar en la siguiente clase. Y también en las gráficas nos permiten guiar las decisiones clínicas y hacer los correctivos necesarios. Entonces, el mensaje final es, hay que evaluar las gráficas, ¿no? Hay que tomar esto de las gráficas para hacer una similitud con una computadora, ¿no? El ventilador mecánico es como la CPU, y bueno, la pantalla del, del ventilador viene a ser como la pantalla de la computadora, ¿no? Si nosotros usamos una computadora, necesariamente tenemos que ayudarnos del monitor para poder trabajar ahí, ¿no? Igual es con el ventilador, ¿no? Nosotros seteamos los parámetros, hacemos todos los ajustes, pues tenemos que ver las gráficas ventilatorias para poder ver si estamos dando bien el soporte ventilatorio. Entonces, la recomendación es evaluar las gráficas, ¿no? Y evaluar también detenidamente el paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias.